Comunidad digital, ¿cómo están? Esta noche o esta tarde o este día o cuando sea que vayan a ver este video, esta transmisión. Voy a hablar la noche de hoy. Para mí es noche aquí en la ciudad de Puebla, en México, en Cholula. Voy a hablar de un tema, quiero compartirles un tema que me parece sumamente importante, pues llevarlo a la mesa, como estas transmisiones que he estado haciendo. Para que me hagan sus comentarios, sus preguntas o cualquier cuestión que les parezca importante. Titulé la transmisión de hoy, el sermón de hoy, porque no me dicen que soy muy serio, pero pues es que me parece que las cosas que se tratan o que trato en estas transmisiones son muy serias, por eso es que pues me pongo en serio, ¿no? Voy a hablar de un tema que es muy importante en estas fechas en todo el mundo y particularmente en México y en este caso en Puebla, que me parece que todos debemos como tener como en la boca en estas fechas, que es el tema de Mario Marín Torres y Félix Salgado Macedonio. Seguramente ustedes conocerán bastante del tema, pero quise compartirles esto porque me parece como bien importante que veamos cómo ha ido funcionando esta estructura de poder, ¿no? Esta violencia estructural, que así decidí llamarle, bueno, así se le llama, una violencia estructural, que es pues este aparato completo, ¿no? Ya no es la violencia que se ejerce como en el hogar o esta violencia que se puede ejercer en la pareja, sino es una violencia del Estado. Y por tanto no menos grave o más grave que las otras, pero es una violencia muy grave que estamos viviendo. Pues resulta que, para hacer un resumen muy breve, en 2005 Lidia Cacho, que es una periodista muy reconocida en todo el mundo, que se dedicaba de por sí a hacer periodismo como de investigación, hace una investigación con unas chicas en Cancún, con unas niñas, unas menores de edad, y resulta que son víctimas de pederastía. Inicia una investigación y en su investigación da con que tiene que ver con una red de corrupción y de trata de niñas como muy grande, y respaldada por políticos de mucho peso y respaldada por empresarios de mucho peso, ¿no? Como de mucho poder económico, de mucho poder político. La periodista muy valientemente hace esta investigación y publica en el 2005 un libro que se llama Los demonios del Edén, que la verdad es que no he leído, pero bueno, es un libro muy popular, ¿no? Por lo mismo. En ese libro ella señala a Kamel Nacif como uno de los personajes importantes de esta red de trata. Kamel Nacif es compadre de Mario Marín. Mario Marín Torres en ese momento es gobernador del estado de Puebla, que es el estado donde yo vivo. Y Mario Marín, llegaba a 2005 Mario Marín como gobernador, y ese 2005 se estrena como gobernador con este tema que lo llevó a la cabeza, ¿no? Lo llevó a la barranca de la política. Mario Marín decía ser él se veía o se postulaba como un personaje importante para su partido porque era de estas personas que lucharon, ¿no? Como que vienen desde abajo y fueron a educación pública. Su alma mater era la UAP, que es mi alma mater también, que es la Universidad Pública del Estado de Puebla. Estudió Derecho ahí. Entonces, era un personaje que para el perfil del priismo en ese entonces, 2005, estamos hablando de hace 16 años, era como alguien que podía incluso llegar a ser presidenciable. Entonces, bueno, Mario Marín en 2005 entra, es gobernador y se inaugura su sexenio de gobernador, porque aquí en México los gobernadores son 6 años, los que pueden estar en el poder, y se inaugura girando un orden de aprehensión, o ordenando más bien, él como gobernador le ordena a la jueza Rosa Celia, ¿no? Que hasta la fecha es jueza y que a mí en lo particular me ha tocado llevar asuntos en su juzgado, que es una jueza muy dura, le ordena que libre un orden de aprehensión en contra de Lidia Cacho, a solicitud de Kamel Nacif, que era su compadre, por la publicación de este libro, Los demonios del Edén. Entonces, bueno, la jueza libra la orden de aprehensión. Lidia Cacho está en Cancún, porque allá vivía, Cancún, Quintana Roo, en México, y la policía judicial en ese entonces de Puebla va por ella a Cancún y la trasladan a la ciudad de Puebla para enfrentar su procedimiento penal. El tema aquí es que durante el traslado de Lidia Cacho,
la policía judicial, como es muy sabido, ejercen esta presión o esta violencia, ¿no? Que con amenazas, etcétera. Violencia puede ser psicológica, sexual, ¿no? Física. A ella lo que reporta es que fue violencia psicológica, que es una tortura. Y la tortura es un fenómeno muy particular porque la tortura se da cuando el Estado lo ordena, ¿no? La tortura no puede ser como de particular a particular, salvo casos de mucha excepción, pero la tortura se da cuando el Estado ordena. Yo como jefe de la policía judicial, o yo gobernador, o yo presidente de la república, o yo presidente municipal, ¿no? O yo comandante de la policía, cualquier personaje que tenga poder público y ordene tratos violentos en contra de una persona, se puede catalogar como tortura. Y eso fue lo que pasó. La trasladan de Cancún para Puebla. Generalmente estos traslados, a mí me ha tocado llevar asuntos en donde el traslado justo es de Cancún a Puebla, que el detenido está en Cancún y lo trasladan a la ciudad de Puebla, y generalmente se trasladan en avión, custodiados por elementos de seguridad. En este caso no, en este caso, muy curiosamente, la jueza de Puebla, Rosa Celia, decide que se traslade u ordena que se traslade por vía terrestre. O sea, imagínense, no sé si alguien ha hecho ese viaje. Yo ya lo hice 2 veces y es un viaje pesado, ¿no? O sea, pesado, son muchísimas horas de viaje. Hay que pasar por 5 estados de la República hasta llegar a Puebla. Entonces, durante ese traslado, a Lidia Cacho, los elementos de la policía judicial la torturan, la amenazan, la encañonan, etcétera, 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 etcétera. Entonces, Lidia Cacho en 2005 paga su fianza en Puebla porque la acusan del delito de calumnia y logra su libertad. Después se va a una apelación, en la apelación logra su absolución. ¿Qué es la absolución? Pues que no hiciste nada, bye, ¿no? El juez determinó, o la sala determinó que no pasó nada. En 2006 se da a conocer entonces, una vez libre Lidia Cacho, una llamada entre Mario Marín, siendo gobernador del estado de Puebla, y Kamel Nacif, siendo su compadre, en donde le agradece que le diera un coscorrón, dice él, a Lidia Cacho, es decir, que le librara o que ordenara la orden de aprehensión. Entonces, cuando se da a conocer esto en medios televisivos aquí en México, se derrumba la carrera política de Mario Marín, que era el personaje que el priismo postulaba, o sea, era su fuerte, imagínense, o sea, como para contextualizar, era el fuerte del partido en el poder en ese momento para ser incluso presidenciable. Mario Marín era un posible presidenciable. Se derrumba su carrera política, le piden renuncias, hay marchas en Puebla, hay demandas, hay denuncias, etc. No se logra que dimita en el poder. Y bueno, aquí comienza una lucha muy importante de Lidia Cacho. Porque Lidia Cacho denuncia a Mario Marín, evidentemente la Fiscalía de Puebla iba a proteger a su gobernador, se va a la Suprema Corte de Justicia, y aquí, ojo, esto es muy importante. Cuando llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema de Lidia Cacho, que es el máximo órgano de justicia en México, ¿no? Donde están así como, o sea, lo mejor de lo mejor en justicia, ¿no? Como las personas de mayor criterio y los últimos que tienen como la última voz para decir quién tiene o no la razón. Y la Suprema Corte de Justicia desestima el caso de Lidia Cacho y dice, no. O sea, para mí que no hubo tales violaciones. Y si las hubo, son mínimas. Esto que habla ya del traslado, que la amenazaron, que fueron 20 y tantas horas, casi 30 horas sin ponerla a disposición de un ministerio público. Por eso es que se hace el traslado en avión, porque tiene que ser súper veloz la puesta a disposición. Pues como que no alcanza para que lo estudiemos nosotros. Así que acá no pasó nada. Eso dice la Suprema Corte de Justicia. Cuando entra el tema de Mario Marín, ya había dejado de ser gobernador de Puebla, la Suprema Corte dice que a Mario Marín sí le violaron sus derechos. O sea, ¿se dan cuenta esto? La Suprema Corte dice, a Lidia Cacho no se le violaron sus derechos, palabras más, palabras menos, y dice a Mario Marín sí. A Mario Marín sí le violan sus derechos porque no le dieron derecho de audiencia, de ir y defenderse frente a un juez. Entonces, reponen el procedimiento de Mario Marín y por eso es que no se puede librar las órdenes de aprehensión o no se puede condenar o no se puede avanzar en el proceso penal en contra de Mario Marín. Esto sucede hasta 2007. Y ojo, esto es muy importante. En 2007,
Una de las magistradas, la Suprema Corte son 9 ministros y ministras, 9. Una de las ministras es Olga Cordero. Olga Cordero es la actual secretaria de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Olga Cordero es una de las ministras que en ese momento dice, no, para mí que no hay pruebas de esta tortura de Lidia Cacho. Y sí, se desestima el tema. Entonces, bueno, pues Mario Marín obviamente queda impune ante esta gran situación tan lamentable de mandar a torturar a Lidia Cacho. Lidia Cacho, una personaje incansable, que yo, es de esos personajes que no se puede más que admirar tremendamente, inspira cañón todo lo que hace, lleva su tema a la Organización de las Naciones Unidas. O sea, no se queda con lo que dice el Estado mexicano y dice, lo voy a llevar a la comunidad internacional. Lo lleva a la comunidad internacional y en 2018, después de 13 años de lucha, desde que fue torturada por Mario Marín y sus secuaces, la ONU dice, pues sí, efectivamente, el Estado mexicano falló en la justicia que le dio haber dado a Lidia Cacho y pide, condena al Estado mexicano a que le pida una disculpa pública a Lidia Cacho, a que investigue la tortura de la que fue víctima, investigue la red de pederastía que ella denunció en su libro y que le hizo denuncia oficial, y eso. Entonces, entra el nuevo gobierno con Andrés Manuel López Obrador, con Olga Cordero como secretaria de Gobernación, y viene una sesión muy solemne, muy acá, que pueden buscar en YouTube, está súper interesante, y Olga Cordero le dice a Lidia Cacho, en su cara, esto nunca más se va a volver a repetir. Siendo yo secretaria de Gobernación, esto jamás se va a volver a repetir. En esta cuarta transformación, en este partido, en esta nueva democracia, etcétera, esto no va a volver a suceder. Bueno, entonces Lidia Cacho sube al podio y no, está tremendísimo, de verdad les recomiendo que lo vean. Lidia Cacho sube al podio donde le están ofreciendo esta disculpa pública y sube con su tablet, baja los micrófonos y pone las llamadas entre Kamel Nacif y Mario Marín. En ese momento, en el perdón que le estaban pidiendo, a mí se me hace algo, tremendísimo, de verdad, véanlo, está fuertísima la imagen, ¿no? Y con la voz entrecortada, Lidia Cacho dice algo súper interesante, ¿no? Que dice, esto no es el fin. O sea, yo con esto no me siento satisfecha, o que ya se acabó, o que muchas gracias. Bueno, ya voy a mi casa tranquila. Esto es el inicio del compromiso que el gobierno está haciendo para que esto no vuelva a suceder. Esto pasa en abril de 2018. Y en junio, 2 meses después, asaltan la casa de Lidia Cacho. Matan a sus perros, la persiguen, tiene que huir del país. No hubo garantía, ¿no? Este perdón o esta disculpa pública como que sirvió para nada. Entonces el Estado mexicano lo que hace es entonces, en 2019, librar las órdenes de aprehensión en contra de Mario Marín, de Kamel Nacif, y etcétera, de tantos otros. Y hace un par de semanas, aquí en México, se dio la detención por fin del exgobernador Mario Marín. Entonces, bueno, eso es como el tema de Mario Marín. Total impunidad, el Estado mexicano no hizo lo suyo, Morena, la 4T, Andrés Manuel, Olga Cordero, no hubieran hecho esto. La Suprema Corte no lo hubiera hecho, sino Lidia Cacho se hubiera plantado tan fuerte y hubiera llegado a la ONU, porque la ONU fue, al final, la que obligó al Estado mexicano a librar la orden de aprehensión en contra de Mario Marín. No fue Morena, no fue el Estado mexicano, no fue la Cuarta Transformación, no fue Andrés Manuel, fue la ONU y fue Lidia Cacho. Entonces, eso debe de quedar como muy claro. Esa en primera. En segunda, llega ahora en estas nuevas elecciones, porque ahora vamos a tener nuevas elecciones en México, un personaje que también está cañón, que es Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio fue presidente municipal de Acapulco, fue diputado federal, fue senador, tiene una carrera política de hace muchos años, de algún otro partido. Cuando llega Morena al poder, él se suma con Morena y hoy quiere ser gobernador de su estado, que es Guerrero. ¿Y qué pasa ahora? Para que hilemos como este rollo, ¿qué pasa con Félix Salgado Macedonio? Cuando Félix Salgado Macedonio se postula o empieza a ver esta publicidad para que sea precandidato a la gobernatura de Guerrero,
salen a la luz 2 denuncias penales por el delito de violación de 2 mujeres que lo denunciaron que cuando era presidente o dueño o no sé qué del periódico La Jornada de Guerrero, él violó de una abusó y de la otra violó. Bueno, a las 2 las violó de distinto modo, pero eso sucedió. Lo denuncian, pero en ese tiempo, obviamente, al ser diputado, senador, presidente municipal, tiene todas las conexiones que quieran, como en ese momento Mario Marín, que no fue hasta 13 años después que se le pudo, no, 15 años después que se le pudo detener por todas las conexiones que tenía, por todos los pesos políticos, los amigos empresarios, los favores de gobernador, igual Félix Salgado Macedonio. O sea, tiene un peso político, pero tremendo, hasta que llegó con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son compadres, son amigos, o sea, se sientan a comer. Y cómo da vueltas la vida y cómo a veces la vida nos calla y llega otra vez el problema a Olga Cordero. Olga Cordero, que es la secretaria de Gobernación, que en su momento fue la ministra que dijo que iba a desestimar el tema de Lidia Cacho en una mañanera ¿cuándo fue? El 3 de febrero, no sé, hace como 2-3 días, que Olga Cordero estaba, la mañanera aquí en México es una conferencia matutina que hace todas las mañanas el presidente de la República, todas las mañanas, sale Olga Cordero porque le dio COVID a nuestro presidente, y dice, y le pregunta a una reportera, oye, ¿y qué va a pasar con Félix Salgado? ¿Tú qué opinas de Félix Salgado? Que está denunciado por violación y que lo quiere postular tu partido por la gubernatura de Guerrero. A unas sabiendas de que hay investigaciones en su contra por el delito de violación que fueron paradas en su momento por los pesos políticos que él tiene. Y dice la exministra y la actual secretaria de Gobernación, está bien, pero hay que respetar el principio de inocencia. Ojo, hay que respetar el principio de inocencia. Y tiene toda la razón. O sea, tiene toda la bendita razón del mundo la Secretaría de Gobernación. Por supuesto que hay que respetar el principio de inocencia. Nadie es, en México, así está la ley, todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. Así es, ¿no? Y está bien. Es un principio importante, toral, para el derecho penal mexicano en nuestra nueva forma de ver el derecho penal. Sin embargo, hay algo muy delicado, que no es lo mismo el principio de inocencia, como cuando te robas una manzana, que cuando te acusan de violación. Los delitos de orden sexual tienen una forma muy particular de verse. No es como cualquier otro delito, no es como un fraude, no es como... ¿Cuál otro se les ocurre? Como, no sé, cualquier otro delito, ¿no? Un choque, o sea, no es como hasta un homicidio. Los delitos de orden sexual tienen una forma muy particular de verse. Y por eso es que hay tantos protocolos en México, por eso es que hay tantos como recomendaciones, hay tantos tratados internacionales, porque los delitos de orden sexual tienen una forma muy particular de verse. ¿Y cuál es? Que frente a la presunción de inocencia, que sí existe, está también la presunción de verdad de la víctima. Se debe presumir como cierto, por eso es que está el hashtag yo te creo, ¿no? Que aunque es un hashtag, así es, se debe de creer a la víctima. En la presunción de inocencia dice como que hasta que no haya sentencia, pues eres inocente. Y es verdad. Pero si estamos en un escenario político en donde los movimientos feministas o el movimiento feminista, como se quiera ver, tiene una exigencia muy legítima para que pare la violencia sistemática que se ejerce en contra de las mujeres, ¿por qué postular a un personaje que está acusado de violencia sexual? ¿Por qué va a pesar más, ¿no?, esta presunción de inocencia frente a la credibilidad de las víctimas y al movimiento tan fuerte que está teniendo en este país, al menos, y seguramente en todo el mundo, el movimiento por la abolición de la violencia contra las mujeres? Entonces, a mí me parece justo eso, ¿no? Que no hay como una presunción de inocencia. Más bien hay un encubrimiento del Estado. El Estado está encubriendo lo que hizo en su momento con Mario Marín, que fue encubrirlo, protegerlo, abrazarlo, para que no pues fuera condenado a los delitos a los que ahora ya está enfrentando y que esperemos se le condene, porque acaba de empezar.
Lo mismo está haciendo con Félix Salgado. Es un personaje que no debe estar postulado de ningún modo para una candidatura a la gubernatura. Si siendo presidente municipal, diputado y senador, dueño de un periódico, puede ejercer tal tipo de violencia, ¿se imaginan cuando sea gobernador? O sea, va a ser un Mario Marín, y la secretaria de Gobernación lo sabe, el presidente lo sabe, y aún así lo protegen. Entonces, todo esto que les vine a contar el día de hoy, muy molesto, porque la verdad es que, o sea, es indignante, es lo que llamamos la violencia estructural. Todo este aparato del Estado organizado, compaginado, ¿no? Paralelo, para proteger a las personas, a los hombres que ejercen violencia. Este modelo patriarcal, esa es la violencia estructural. Entonces, ¿qué pasa ahora? Como yo he visto muchos comentarios en redes sociales, por eso me animé a hacer esta transmisión, en donde dicen los comentarios como, no, es que no deberían de postular a hombres así, y qué bueno que Mario Marín por fin está tras las rejas, y que esto nunca se vuelva a repetir. Y entonces me parece que los hombres vemos este fenómeno como algo externo, ¿no? Como algo que pasa allá, como que pasa en la política, o que pasa con los hombres de mucho poder, que pasa allá en lo lejano. Y eso me parece como que bien delicado, porque me parece una postura bien cómoda y que no nos involucra en absoluto. Entonces, a mí me gustaría como para ir cerrando y no tardarme tanto, porque luego me dicen que me alargo mucho en esas transmisiones, para ir cerrando, después de ver este fenómeno y después de ver que el Estado no lo va a resolver, ni las fiscalías, ni los gobernadores, ni los presidentes o las presidentas municipales, ni las policías, ni los policías, ni ministerios públicos, nadie va a resolver esto. Nadie tiene la capacidad, es evidente que no tienen la capacidad, y ni siquiera tienen el interés de resolver esto. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? No nos pueden garantizar una vida donde se respeten nuestros derechos humanos, ni los tuyos ni los míos, los de nadie. Nadie o sea, el Estado no lo está garantizando, es evidente. Ni la Cuarta Transformación, ni nadie. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros? Por eso le ponía en el título de esta transmisión, ¿dónde nos deja? Entonces, a mí me parece importantísimo que los hombres aprendamos a no acomodarnos en la culpa. A decir, sí, no, es que yo también he ejercido violencia, no, sí, me siento súper culpable. Eso como que no sirve. No nos sintamos mal. No, ups, qué mal me siento. No, la verdad es que, pobre mujer. No, pobre mujer, ojalá encuentre justicia. Como que no. No hables como de esos hombres o de esos políticos, ¿no? Esos hombres de allá, esos que ejercen violencia, esos políticos que ejercen violencia. Todo esto te puede dejar en una situación muy cómoda e inmóvil. Te quedas viendo tu computadora, viendo tu celular y se acabó. No pasó nada. No estás haciendo nada en absoluto. Solo estás como reproduciendo un discurso de culpabilidad, de irresponsabilidad. ¿Y qué sí podemos hacer? Yo creo que hay varias cosas que podemos hacer. Una es no buscar ser un buen hombre. No busques ser un buen hombre. Los buenos hombres, eso no. Busca ser un hombre responsable. Vamos a responsabilizarnos de nuestras violencias. Esta violencia estructural que llega a estas cúpulas de poder, de gobernadores, de presidentes, de todo esto, de empresarios de mucho poder, de mucho prestigio, también se gesta en el día a día, en el día a día. Entonces, vamos a responsabilizarnos de nuestras violencias, amigos. Como que ya basta de decir como, ay, estos hombres de allá, o no, yo ni soy tan violento, yo ni le pego a mi mujer, ¿no? Como deja de buscar aplausos o deja de buscar reconocimiento, como no, pero yo hasta lavo los trastes, ¿no? Yo lavo mis platos. Eso no sirve. No, yo sí veo a mis hijos, yo soy un padre que sí juega con sus hijos y yo sí doy mis alimentos, puntual. Eso no sirve. Me parece que sería importante que te empieces a involucrar en grupos reeducativos, en grupos de reflexión. Eso es algo que sí puedes hacer, ¿no? Como empezar a cuestionarte, empezar a hacerte preguntas
que te muevan de ese lugar cómodo. No te preguntes si eres violento. Eso no lo hagas. Oye, ¿seré violento? No. Eso es una afirmación. Eres un hombre, eres violento. O sea, eso es así. Más bien pregúntate, ¿cuáles son las violencias que ejerces? ¿Cuáles son las violencias que ejerzo? ¿Ejerceré violencia patrimonial, violencia sexual, violencia emocional, violencia psicológica, violencia física? ¿Qué tipo de violencia estoy ejerciendo y por qué la ejerzo? Infórmate. El internet actualmente nos abre una puerta interesantísima para ver qué es la violencia. ¿Cuántos tipos de violencia hay? Infórmate, es algo muy sencillo. Involúcrate en esto. Porque si no lo haces, esto nunca va a terminar. Si entre nosotros no nos garantizamos una mejor forma de vivir, de vivirnos, esto no va a terminar. Revisa tu historia. Revisa de dónde vienes. Voltea a tu alrededor. Voltea a ver a tus amigos. A los hombres con los que convives. Eso sería muy importante. Cómo son, cómo se coluden, qué chistes dicen, qué programas ven, qué comparten en redes. Empieza a mirar con mayor detalle todo eso. También, no sé, como me parece que muchas veces nos perdemos los hombres en teorías, ¿no? Como voy a leer mucho sobre feminismo, voy a leer mucho sobre masculinidades, para al rato ser una biblioteca completa de masculinidades, de feminismos, de derechos humanos. Y eso tampoco sirve. Tampoco sirve si no lo aterrizas y lo llevas a la práctica, a lo habitual, al día a día. Y finalmente me gustaría como dejarles o como pedirles o que reflexionen, que se rodeen de otros hombres que lo estén intentando. Hay muchos hombres que lo están intentando, hay muchos hombres que están... No hay hombres buenos, ni hay aliados, ni hay feministas, eso no existe. Pero hay hombres que lo están intentando. Rodéate de esos hombres, voltea a tu alrededor. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué hacen? ¿Qué leen? ¿Qué dicen? Y empieza a involucrarte, ¿no? Tú como hombre tienes esa responsabilidad de hacerlo. Este es el momento. Estamos en una generación que de verdad, el otro día platicaba con una amiga y me decía,